Hola, Berno, qué gusto volverte a ver. Mire, ahora sí, mire, eh, muy buenas tardes a apreciados estudiantes de la Universidad del Atlántico, de la licenciatura en Ciencias Sociales, y a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa Comercio Internacional. En este momento tenemos el gusto de presentar a la doctora Janet Sáquer García, quien va a ser la que va a presentar esta clase espejo denominada Una mirada a los proyectos de investigación en tiempos emergentes. Ahora pues le doy la palabra a la profe Liliana Marcela Bastos Osorio, que es la directora del programa Comercio Internacional. Sí, muy buenas tardes a todos. De verdad que agradecer mucho al profesor Juan Álvaro Picón en organizar estos eventos y que más que nos permiten articularnos con otras universidades y que más que una universidad hermana, la Universidad del Atlántico. Agradecerle mucho a la profesora, la autora Janet Sáquer, por haber recibido esta convocatoria y de verdad que nuestros estudiantes puedan sacar el mayor provecho de esta experiencia de proyectos de investigación y de nuevo muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Profe Janet, ya puedes entonces iniciar con la intervención. Bueno, muchísimas gracias. Tengan todos un cálido saludo. Es para nosotros, como docentes de la Universidad del Atlántico, placentero compartir la experiencia de formar estudiantes en el ámbito de la investigación, dado que casualmente la cultura de investigación representa un gran desafío para los profesionales que hoy nos acompañan. Tal como lo presentaba el estudiante de doctorado Juan Picón, pensar en una experiencia de clase espejo es desarrollar actividades de formación académica que nos permitan encontrar puntos de convergencia y de divergencia en torno al proceso de la investigación. Entendida la investigación como una actividad posible, necesaria y pertinente en el contexto de una sociedad que hoy está confinada. El espacio que hoy dedicamos, que va a ser muy concreto para hablar de lo que son esos proyectos, para considerar los proyectos como una oportunidad de formar integralmente a los estudiantes de ambos programas y de ambas instituciones, dado que enfrentamos momentos difíciles en los que la sociedad reclama jóvenes integrales, competentes y con formación para el trabajo en equipo. La experiencia que hoy vivimos está denominada clase espejo. Y una clase espejo es casualmente ese compartir entre los jóvenes de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta y los jóvenes de la Universidad del Atlántico que cursan programas de licenciatura en ciencias sociales. Tanto en los programas de allá como en los de acá y en los diversos programas, formar al estudiante en cualquiera de las disciplinas en el ámbito de la investigación es un desafío permanente. Por eso, cuando fuimos invitados por la Universidad Francisco de Paula Santander, no lo dudamos. Quiero además agradecer al profesor Juan que tuvo a bien la iniciativa, a la profesora Desiret Ojeda, que hoy me acompaña, con quien tengo el gran placer de liderar el grupo de voces pedagógicas, que es un semillero de investigación que hemos logrado impulsar para garantizar que nuestros muchachos, por lo menos el interés por la cultura de la investigación, vaya forjando con actividades mínimas, porque a veces no es fácil, pero sabemos que desarrollar un proyecto de grado es el principio para que ellos finalicen puntos suspensivos esa intención que ustedes tienen de trabajar por un proyecto y de saber en muchos casos, uno, que realizar proyectos es posible. Dos, que los proyectos son una gestión pertinente. Tres, que los proyectos hacen parte de nuestro diario vivir. Agradecerle a la profesora Desiree, ya les voy a compartir un poco, que aquí nos está compartiendo quién es Janet. Yo soy maestra y la formación con el acto docente nos ha llevado casualmente a ese estudio pertinente de la cotidianidad. Y no hay mayor compromiso con la cultura de la investigación que cuando lideramos espacios en donde reconocemos los problemas en un contexto específico y con los cuales debemos empezar a trabajar. Ese es el gran desafío que les asiste a ustedes en Cúcuta, en el Caribe, en el Amazonas. En esa línea de compromiso, desarrollé los estudios de doctorado que me tienen
trabajando con programas de doctorado en varias ciudades y países, sobre todo con una premisa, y la premisa es aquella que señala que los proyectos son posibles. Y cuando decidí liderar esa premisa, el día que me di cuenta que yo había sido criada y formada con una premisa errónea en donde me señalaban que la investigación era difícil. Por eso estamos aquí, que hacer proyectos no es viable por las limitantes que tenemos y porque además se vuelven tediosos. Esa premisa me llevó a investigar, a leer mi formación disciplinar, a realizar constantemente investigaciones que me llegaron a clasificar en algún momento como investigador senior en conciencia, que es una de las categorías que ustedes, jovencitos, que están empezando este proceso, deben empezar a forjar de manera sencilla, de manera limpia, de manera transparente. También quiero darle un minuto la presentación a mi compañera Desiree para que también se presente porque la he invitado. Desi, saluda por favor a la comunidad, ya que Desiree y yo lideramos un seminario de voces pedagógicas que ahora lo tenemos este semestre detenido, pero que es el seminario. Desi, por favor, saluda a la comunidad para que sepan con quién estamos compartiendo esta experiencia. También profesora de la Universidad del Atlántico. Claro que sí, muchísimas gracias. De antemano me excuso por no habilitar la cámara, pero bueno, me encuentro en dos funciones a la vez, pero bueno, lo importante es saludar el espacio y tal como la doctora Janet, a la cual le agradezco mucho porque quiero resaltar que además fue mi maestra, ¿verdad?, en mi proceso de cualificación a nivel de posgrado. Con ella estoy liderando un semillero muy interesante, ¿verdad?, al interior de la Facultad de Ciencias de la Educación, que es el semillero Voces Pedagógicas, ¿verdad? Y lo que hacemos fundamentalmente en este semillero es fortalecer esas habilidades investigativas de estos profesores en formación que la universidad nos ha confiado, ¿verdad? Y a su vez tratar de sensibilizar a nuestros pares, incluso a nuestros estudiantes, que no basta con cualificarlos desde el punto de vista pedagógico, didáctico, curricular, sino que ellos también entiendan que este componente investigativo juega un papel muy importante, sobre todo en este tiempo, a los cuales muchos de nosotros hemos denominado como complejos, como de incertidumbres, porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Tan pronto nosotros retornemos a las instituciones educativas o en el caso de los estudiantes que están aquí también de comercio exterior, si hacen sus prácticas en empresas y demás, nosotros tenemos que sufrir un proceso de adaptación importante en donde nos vemos obligados a desarrollar nuestra capacidad de observación para detectar problemas y decir qué ruta vamos a tomar para investigar, de qué manera esos problemas los vamos a convertir en posibles proyectos de investigación que nos lleven a aportar ideas, ¿verdad? Y a transformar la sociedad tan compleja en la cual estamos viviendo. Entonces es muy importante este espacio porque en ese intercambio de ideas, en ese aporte que harán ustedes como universidades de Cúcuta y que vamos a hacer nosotros como Universidad del Atlántico, seguramente que van a surgir un conjunto de ideas muy importantes para decir, esto es lo que vamos a hacer, es la ruta que vamos a seguir y vamos a aportar. Muchas gracias, doctora Janet. Muchas gracias, profesora Desiree. Y la quise invitar porque bien, como ella lo informó, conocí a Desiree como conozco a cualquiera de los jóvenes que hoy me acompañan. Y nosotros los educadores estamos llamados a reconocer talentos. Y la primera vez que reconocí a Desiree cursando estudios de especialización, logré identificar a una persona muy talentosa y ha sido la vida la que me ha permitido, ya no es mi estudiante, es mi colega, y es valioso, y ese es otro de los desafíos que tenemos los educadores en cualquiera de las disciplinas, y es reconocer a esos muchachos. Yo estoy segura que los jóvenes que están aquí son jóvenes que están interesados, que están pensando más allá de la inmediatez, que saben de la importancia de poderse proyectar, de aprender a trabajar en grupo, ¿por qué no?, de pensar en pasantías internacionales. Algunos de los que tengo aquí hace unos días los invité a un seminario de internacionalización para mirar cómo se dan esos procesos que, además de ser un indicador de universidad, representan grandes transformaciones para los jóvenes y sobre todo para mostrarles un horizonte posible. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, en la siguiente diapositiva, por favor, Desi, yo les dejo un gran mensaje inicial y es una incertidumbre que siempre planteo. Y es que cuando comparto estos espacios, algo de un texto que escribí en algún momento, yo lo dedico a las unidades académicas, a los docentes, a los directivos, cuando hablo de investigación, a los estudiantes de pregrado y de posgrado, amigos investigadores del complejo alto educativo, cuya fuente de práctica e investigación
creación y motivación frecuentemente es mutilada por la secuencia de un dogmatismo. Dogmatismo que ha llevado a los adultos y a muchos jóvenes a tenerle miedo a los proyectos de investigación, y son posibles, son viables y deben ser procesos desarrollados por nosotros porque la vida mañana nos los va a cobrar. Y les muestro con la imagen un futuro posible. Dificultades vamos a encontrar, pero cuando tienes la posibilidad de hacerte acompañar de un maravilloso grupo, es muy positivo. Y cuando ustedes sacan este espacio, cuando la Universidad Francisco de Paula Santander convoca a unos estudiantes y la Universidad del Atlántico invita a otros que además no son cualquier estudiante. Los estudiantes que tenemos acá son estudiantes que están interesados en mirar un poco más de la cotidianidad, de los proyectos, del compromiso que asumen. Ese es el reto que nos asiste, y les dejo a todos la imagen de ese río tan inmenso con varios caudales, pero al fondo una gran luz, y en esa gran luz y muy cerca cada uno de ustedes y yo, repensando un futuro posible. Esa es la gran incertidumbre que nos asiste. Inclusive cuando invitaba a los estudiantes, no teníamos tiempo, pero cuando yo les decía, estemos pensando en el futuro, no piensen en el tiempo de hoy, porque el tiempo de hoy se va muy rápido. Y de hecho este encuentro es el inicio de muchos encuentros con otras universidades. Es la experiencia que decíamos, clase espejo, es cómo vamos a compartir la experiencia con jóvenes de otras universidades, de otras disciplinas, para hablar de una categoría fundamental como es la categoría de los proyectos, y hacerlo en el contexto de una realidad emergente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. No, en esta. Y entonces logró establecer la conexión de lo que es la formación investigativa de los jóvenes de pregrado, y aunque ustedes no lo crean, también de posgrado, porque allá en los programas de especialización, de maestría y de doctorado también hay temor por los proyectos de investigación, también hay temor por la cultura, y el temor es tanto, mis estimados colegas, que muchas veces preferimos que nos presten un trabajo, y yo quiero graduarme con un trabajo prestado, pero dejando de lado la gran satisfacción de saber que yo lo puedo hacer, que en mi proyecto no tendrá 200 páginas, pero tiene 60, y esas 60 las elaboré yo. Y cuando llego aquí, pienso entonces en Ítaca. Y en Ítaca, como esa isla griega en la que nosotros aprendemos a disfrutar la meta, porque esa es la idea del proyecto, aprender a disfrutar una meta. Y entonces su mensaje va más allá, porque de repente cuando pensamos en la cultura de investigación, lo único que pensamos es cuándo voy a terminar el proyecto, en qué momento finalizo estas etapas, cómo hago para llegar a las conclusiones. Disfrútalo. Quisiera que alguno de los chicos presentes me colaborara leyéndome el mensaje que tiene esta diapositiva. Camino a Ítaca. Uno voluntario, por favor. Britney, ¿me ayudas, por favor? Listo. Buenas tardes. Entonces dice, Camino a Ítaca. Un poema que nos recuerda que el viaje es más importante que la meta. Cuando emprendes tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca antes vistos. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Llegar allí es tu destino. Ítaca es el puerto al que nosotros debemos llegar. Y nos invita este mensaje de Gaddafi a que disfrutemos el camino, a que aprendamos a entender, a vivir y a comprender la cultura de los proyectos. Realizar un proyecto es regalarte la oportunidad de tener elementos de vida para siempre. Por eso, la motivación inicial, el gran faro de final, el mar, señala los momentos que vivimos de crisis, de caos. Muchos de los estudiantes que tengo aquí hoy son estudiantes del programa de fundamentos de la investigación.
Hoy ellos están en el segundo capítulo y yo sé que están tratando de correr muchos de ellos porque les dije, bueno, en este primer semestre que vemos investigación nos vamos a aproximar al primer y segundo capítulo con una ganancia que lo van a hacer ustedes, y cuando tú haces el primer y segundo los demás se van, porque lo más difícil es empezar. Con este mensaje de Ítaga, la experiencia de avanzar asociada al proyecto de investigación, a las etapas que hay que vivir, a los desafíos en los que nosotros nos comprometemos cuando asumimos lo que es un proyecto de investigación, logro reconocer aquí proyectos de investigación en tiempos emergentes, en tiempos en que si bien la investigación en el aula es difícil, en la presencialidad más, cuando llegó la emergencia pareció que fue todavía mucho más difícil y nos correspondió dar un giro y decirles más sencillo, estamos trabajando en presencialidad, ahora pensemos los instrumentos en términos de distancia, y los jóvenes fueron aprendiendo a redireccionar el proceso, que no es fácil, sí, no es fácil, pero lo estamos logrando. Y ahora bien, aquí, en el contexto de los proyectos, vamos a identificar que tanto la Universidad Francisco de Paula Santander, como la del Atlántico, como la de Antioquia, la nacional, deben formar a los estudiantes en esta cultura. Es que esto no es una asignatura. Desarrollar proyectos de investigación hace parte del compromiso que nosotros asumimos como estudiantes, como profesionales de una sociedad que nos necesita. Entonces, de verdad, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander, a los estudiantes que han llegado, a los profesores que hoy me acompañan para avanzar en esta ruta. Primero, reconocemos el por qué. ¿Por qué hacer de un proyecto una cultura? Cuando tú asumes los proyectos como una cultura, terminas amando el proyecto, terminas siendo responsable de tu proyecto y te concientizas que ese es un trabajo que te identifica. Allí reconocemos dos grandes categorías: el proyecto como un proceso, como una acción, como lo digo del lado izquierdo, como una intervención, como transformación, como oportunidad de cambio. Cuando lo vemos como proyecto externo, todos estos adjetivos corresponden a un contexto específico. Cuando lo vemos como un proyecto personal, también me permite transformarme, aprender a reconocer fenómenos, hacer análisis de los contextos, formarme y autotransformarme, porque yo estoy convencida que los estudiantes que tenemos acá no son cualquier estudiante, porque de parte nuestra, aquí tengo los monitores, tengo inclusive unos estudiantes que ya tienen un poco más de experiencia en la investigación, y les he pedido que nos acompañen para escucharles un minuto, para que compartan con todos los chicos de acá cómo ha sido su experiencia de investigación, cuáles son sus retos y desafíos, igual con los estudiantes de Francisco de Paula, porque también es bueno escucharlos a ellos, a ver cuáles son las expectativas que tienen. Pero más allá de un proyecto como proceso, trabajo en equipo, impacto, resignificación, formación, autoformación, transformación, del lado derecho vamos a identificar la categoría de emergente. Y lo emergente es aquello que responde a una sociedad muy confinada, a unas temáticas específicas, pero que además deben ser pertinentes. Entonces, tanto en Cúcuta como en el Amazonas, como en la Orinoquía, como en el occidente, vamos a desarrollar proyectos. Y son los proyectos los que les posibilitan a ustedes, mis estimados estudiantes, la oportunidad de aplicar a becas, a convocatorias, a categorizaciones, ¿por qué no?, a participar en convocatorias institucionales para ser parte de esos bien llamados semilleros de investigación. Ahora, ¿por qué una cultura? Porque lo que es cultura no se pierde. Cuando cada uno de nosotros lo apropiamos como algo inherente a nuestra formación, de verdad que el trabajo va a ser altamente significativo. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y aquí en esta diapositiva yo logro identificar la relevancia de un proyecto. Porque, entre otras cosas,
cuando vayamos a elaborar los proyectos, deben ser innovadores, deben ser pertinentes, deben ser relevantes, deben ser coherentes. Profesora Janetti, ¿qué tiene que ver eso? Miren, lo que expresamos a través de este momento, de este espacio, es en donde le vamos a refrendar la posibilidad de que reconozcan nuestro proyecto, de qué manera va a ser pertinente para que responda a un contexto específico en la región oriental, allá en Cúcuta, o para que responda a un contexto específico acá en el Caribe colombiano. ¿Hasta qué punto vamos a identificar la novedad científica de un proyecto? Y dado que son estudiantes de pregrado, vamos a quedarnos con novedoso. ¿Qué tiene de diferente el proyecto de investigación que los estudiantes, hoy aquí convocados, piensan liderar? ¿Cuál es el plus que le vamos a asignar para que ese componente diferenciador haga de tu proyecto una oportunidad? Asimismo, bueno, el carácter innovador, la pertinencia, la relevancia, y ese carácter relevante está orientado a aquel diálogo que logramos establecer con las agendas regionales, con las agendas departamentales, con las líneas de gobierno, con los planes de gobierno, porque cuando los jóvenes piensan en estructurar un proyecto, deben mirar cómo lo ponen a dialogar con los gobiernos de turno. De lo contrario, nació muerto. Si de repente a mí se me ocurrió un proyecto en algún contexto específico, yo debo mirar en ese contexto qué realidades existen. Ahora viene la pregunta del millón. Bueno, ¿por qué? Porque somos profesionales, nos estamos formando como profesionales, como sujetos que debemos formarnos y transformarnos. Manejo mucho esta categoría de la provocación, y aquí en la categoría de la provocación siempre me pregunto cómo vamos a generar nuevas provocaciones epistemológicas que, articuladas a concepciones de una investigación pertinente, resignifique la formación integral de los profesionales, para que ustedes y yo, tanto Cúcuta como el Atlántico, podamos responder a la demanda de una sociedad emergente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos para ser consecuentes con una realidad que reclama la presencia de formaciones integrales? Y la integralidad requiere jóvenes investigadores. Y surge el gran interrogante, y surge el temor, y surge la duda, y surge el miedo. Pero en este contexto se está formando de tanto allá como acá semilleros, y nuestros estudiantes están pensando en prácticas, ojalá de nacionales e internacionales. Ojalá los chicos, los 20 y tantos chicos que hoy tenemos aquí de ambos departamentos, de estos, ya aquí tengo jóvenes que hacen experiencias internacionales, profesor Juan. Tenemos jóvenes que se fueron a pasantías internacionales virtuales, pero ya tener un contacto con una pasantía internacional, con una universidad internacional, es tener una puerta abierta. Y es tener la línea de una posibilidad de pasantía. Y eso es lo que tratamos de motivar. Esas son las provocaciones. Mover a los jóvenes de ese espacio de firmeza, de tranquilidad. Miren, a Irina, que es una niña que está muy cerca a mí porque es monitora de investigación. Esta mañana le preguntaba a Irina, ¿cuántos tenemos? Profe, tenemos 3 estudiantes. Profe, siga haciendo publicidad. Le decía, no, esto no es para todo el mundo. Esto es para los estudiantes que de verdad estén visualizando los procesos, que se dejen llegar por esas provocaciones. Qué bueno de eso y la ampliaste. Y luego me dijo, profe, tengo como 7 y creo que aquí alcanzaron a llegar y hay otros 2 más por acá y hay otros que hemos invitado, ahí veo a Andrés. Y bueno, bienvenidos todos porque este es de esos espacios maravillosos. Ahora bien, en esas provocaciones vamos a abrir un espacio para reconocernos en investigación. Entonces vamos a dejarnos llevar por esa provocación, vamos a penetrar en ese camino de Ítaca, en donde hay momentos difíciles, pero hay que disfrutar el camino. No esperen la meta, disfruta el camino. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, profesora Desiree. Y en esta siguiente diapositiva yo logro identificar una perspectiva epistémica de los proyectos de investigación. Y lo vamos a decir sencillito porque aquí le voy a pedir a Desi que me colabore. Y yo sé que de pronto el profesor Juan también, para que no sea un discurso monólogo. Y es uno, ¿cuáles son las etapas de un proyecto de investigación? Y los vamos a hacer así como el 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo de la ruta orientadora de tu institución. Nosotros vamos a presentar hoy una ruta generalizada.
Por favor, es posible que en tu universidad la 2 y la 3 la unan. Se puede hacer, pero normalmente son 4 o 5 pilares fundamentales sobre los cuales un proyecto de investigación va. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de tiempos emergentes. Y es que lo primero que vamos a realizar es, voy a presentar los 5 y los compañeros, los 2 profesores que nos acompañan, me dirán un poco de qué manera me pueden colaborar, porque sé que todos estamos en esta ruta. 1, el planteamiento del problema. Reconocer en ese contexto unos elementos que lleva. 2, el estado del arte. Yo me disfruto mucho el estado del arte. Y ustedes tienen que aprender a disfrutarlo para que no sea un ejercicio en cadena, porque el estado del arte te permite a ti los elementos de base para avanzar. 3, algunos dicen el marco teórico. A mis estudiantes de pregrado yo les digo, no, el fundamento teórico, hijos, porque cuando yo hice mi pregrado hace más de 30 años ya hablaban de marco teórico. Y bueno, dependiendo del autor en el que estén, hablamos de marco teórico. Yo digo el fundamento teórico de la investigación. 4, hay un fundamento metodológico que da cuenta del cómo, que representa la columna vertebral, y hay un análisis, interpretación de resultados y conclusiones. Miren, súper sencillito. 1, 2, 3, 4 y 5 etapas, que queremos que los jóvenes que están aquí hoy sepan que son posibles. Y si en cada etapa tú logras escribir unas 12, 15 páginas, aquí ya tienes tu proyecto. ¿Qué es lo que estamos buscando para que desde los semilleros o desde estas clases los estudiantes vean y crean en sus potencialidades? No sé si la profesora Desiree o el profesor Juan nos quieren explicar, recordar en 3 minutos el primer punto, ¿cómo planteamos un problema? Claro, claro, profe. Bueno, no sé si el profesor Juan me permita, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy interesante que usted, desde eso que denomina perspectiva epistémica, ¿verdad? Clasifique esos momentos tan importantes del proceso de investigación. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de asesorar investigación, y así como nuestros estudiantes, los que estamos asesorando, aprenden, nosotros también aprendemos. Por ejemplo, cuando uno hace referencia al planteamiento del problema, a veces uno encuentra que los estudiantes tienen unas confusiones, entonces creen que plantear y describir el problema son 2 cosas totalmente distintas, y en igual sentido la cuestión de la formulación. Entonces es muy importante que ellos sepan que cuando uno se refiere al planteamiento del problema, uno hace referencia a esas situaciones que se tejen alrededor del problema objeto de estudio, y que uno tiene que darle una mirada global, local, hasta así llegar al foco, ¿verdad? Hasta el escenario en donde vamos a investigar. Aquí es importante que los investigadores, ¿verdad?, o que los estudiantes que están creciendo en este proceso articulen con bibliografías, articulen con datos del momento que permitan tener de pronto una visión más ampliada de ese problema, ¿verdad? De otra parte, pasando al segundo momento, muchos cuando van a levantar el estado del arte también se confunden, porque lo mezclan con lo que es el fundamento teórico, y no, el estado del arte te va a permitir a ti recabar información sobre esos trabajos, esas investigaciones que se han hecho con relación al tema que ustedes están trabajando. Entonces también se le da una mirada muy generalizada desde lo global, desde lo nacional, desde lo local, y ahí también uno recurre a confundirse, porque entonces cree que todas las investigaciones son de aporte, y no, aquí tenemos que dialogarlas muy bien con las categorías objeto de estudio de los trabajos de investigación. Y eso, profe, que usted le llama fundamento teórico, ¿verdad?, que otros le llaman bases teóricas, que otros le llaman marco teórico, es precisamente ayudarnos a ser selectivos en esas teorías que nosotros vamos a utilizar y que nos van a permitir esclarecer el problema que estamos trabajando, de tal manera que se pueda conectar con eso que usted en el cuarto punto denomina como fundamento metodológico, ¿verdad? Porque en ese fundamento metodológico nosotros vamos a aplicar, dentro de todo ese paquete que trae, porque tenemos que mirar un paradigma, un enfoque, un tipo de investigación. Yo aquí quisiera detenerme en las técnicas y los instrumentos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para poder validar la investigación. Esos instrumentos, ¿verdad?, que se van a utilizar, que se aplican a las muestras objeto
objetos de estudio tienen que estar muy amarraditas con los objetivos, ¿verdad? Entonces, hay una triada, profe, y usted me corregirá, y el profesor Juan también, que yo la considero mucho en mis asesorías, sobre todo en este tiempo, porque tomamos los objetivos, los instrumentos, evaluar, pero también la teoría, porque es hermoso ver cuando nuestros estudiantes entienden este proceso investigativo, aplican instrumentos y dicen, wow, está validando a este objetivo y esto lo puedo corroborar con el autor tal que cité en el marco teórico. Entonces, esa triada va dándole una dinámica muy interesante a los procesos de investigación. No sé si me estoy haciendo entender, pero trato de ser lo más clara posible. Y finalmente, analizar e interpretar esos resultados que me van a ayudar a acercarme al cumplimiento de ese objetivo general. Entonces uno tiene que entender el proceso investigativo como algo dinámico, que no es una obligación, que no es algo para optar un título del momento, no. Bien lo decía usted, doctora Janet, esto debe convertirse en una cultura. Y a mí a mí siempre me queda algo claro, y usted no ha terminado, pero ya me está quedando algo claro y se lo voy a copiar con todo su permiso. Si es cultural, tiene que quedarse y te tiene que identificar. Entonces nosotros, desde la licenciatura, allá en Cúcuta, desde el programa que se ha incorporado, creo que es Comercio Interior, hacer de la investigación un proceso cultural, o sea, convertirlo en un hábito en nuestra preparación académica sería algo muy importante porque nos va a permitir crecer, nos va a permitir cualificarnos. Entonces dejo hasta ahí. Gracias, doctora Janet. Muchas gracias, profesora Desiree. Y es como en este espacio breve, porque acordamos con el profesor Juan no extendernos, es ser concretos, seguir generando esa motivación de 5 grandes columnas que son fundamentales. Miren, Briones señala que cuando vas a plantear el problema, vas a mirar el horizonte internacional. ¿Qué se dice sobre esa temática? ¿Cuáles son las últimas tendencias o aportes sobre el tema que tú indagas? Porque es que tú tienes que reconocer una temática y debes sentirte responsable de una temática, pero más allá de eso, tú vas a saber que a usted y a mí nos van a reconocer por ese tema. Porque vamos avanzando y aún con los 17, 18, 20 años que ustedes tienen, ustedes van avanzando sobre un tema de investigación. Un tema de investigación no puede ser solamente para graduarse. Tiene que ser un tema que te apasione, que te motive, que a ti te interese, pero que además esté relacionado con tu formación. Yo soy del área de la educación. Yo hablo de práctica pedagógica, hablo de formación investigativa en los docentes. Luego, los jóvenes de Cúcuta tendrán que aprender a identificar los temas coherentes con las necesidades. Eso nos lleva a estar en diálogo permanente con tu saber disciplinar y nos tiene asociados como un grupo de educación. Ya. Ahora bien, cuando vamos a identificar ese problema, cuando ya lo vamos a describir, yo manejo mucho las viñetas 1, 2, 3, 4, 5 y les digo, bueno, pensemos en cuáles son las causas que originan el que yo pueda creer que ahí hay un problema. Porque es que lo que para ti es un problema, para otro puede no serlo. Y cuando tocamos esta descripción, lo hacemos pensando en que el problema hay que definirlo, hay que precisarlo, hay que reconocer cuáles son las posibles causales. Y a mis estudiantes les digo, hagan un esquema y alrededor del esquema díganme 10 posibles causas. ¿Por qué cree usted que ese tema amerita ser intervenido? Y cuando vamos a hacer el esquema, algunos nos quedamos. Profe, 10. De repente las 10 se convierten en 5 porque tú integras una posible causa con otra, pero lograste identificar el problema y eso es lo que necesitamos. Cuando tú logras identificar ese problema, tú le planteas una pregunta con la cual intentas dar respuesta. ¿Cómo, cuándo, de qué manera vas a responder a esa situación, a ese fenómeno educativo, cultural, social, empresarial que quieres investigar? Siempre reconocemos una pregunta-problema. A esa pregunta-problema, muchas gracias, a esa pregunta-problema nosotros le vamos a plantear unos objetivos, gracias a los que siguen llegando, unos objetivos que van a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Bienvenida a la clase espejo entre la Universidad Francisco de Paula Santander
y la Universidad del Atlántico en Barranquilla. De verdad, qué gozo, qué expectativa tan grande, lo he hecho con otros países. Creo que aquí en Colombia primera vez que lo estoy haciendo, pero sí lo he hecho con otros países. Y ya le vamos a dar la palabra, profesor Juan, a los muchachos de Cúcuta también y a nuestros jóvenes. Bueno, estoy en el primer capítulo y tú le planteas una pregunta, a esa pregunta le vas a plantear un objetivo general y 3 específicos. Miren, he tenido jóvenes que plantean 6 objetivos. Cada vez que usted plantea un objetivo, tiene que dar respuesta al interior. Yo siempre les digo, inclusive a mis estudiantes de doctorado, 3 objetivos, porque de esos 3 objetivos tú tienes que dar cuenta a lo largo de la investigación, pero si planteas 6, te vas a durar 6 años más porque a cada uno hay que darle respuesta. Cuando seguimos en esa primera columna, que hemos planteado los objetivos, que son el sendero expedito para alcanzar el objetivo general, vamos a justificarlo. Miramos la normativa, miramos la coherencia, miramos el aporte que esa temática le hace a tu formación. Chévere, de mucho interés. ¿Qué le aporta eso a mis estudiantes de determinados programas? ¿Qué me aporta a mí como estudiante de X programa? ¿Y qué es lo novedoso? Porque ustedes como jóvenes tienen un chip mucho más adelantado que el mío y tienen que tratar de caracterizar esa realidad. Eso es lo que se llama justificar. Ahora sí decir, mi tema de interés es importante por esto, porque le aporta esto, porque no se han realizado investigaciones en este orden, porque hay, pero desde otra perspectiva, porque puedo impactar esto, puedo apoyar. Eso es determinante. Ese es el primer capítulo. Y siempre atrevidamente les digo, normalmente lleva, para los de pregrado, lleva hasta 8 páginas, hasta 8 cuartillas, atrevidamente. ¿Por qué, hijos? Porque cuando yo les digo 8 cuartillas, me van a presentar con 3. Y de esas 3, una es la portada. Entonces, los trato de llevar porque los jóvenes terminan presentando 4 o 5, admitible. Ya, yo les admito eso y digo, hacer que los jóvenes desde ese saber empiecen a escribir. Empiecen. Ese segundo momento, que es el estado del arte, que la profesora de Vidal lo planteó muy clarito, tiene 3 submomentos. Y yo creo que ustedes ya lo saben. Y es el rastreo internacional, el nacional, el regional, local. ¿Qué se ha hecho sobre ese tema? ¿Qué se ha hecho a estos 3 niveles? Pero más allá de lo que se ha hecho es qué aportes me deja. O en qué difiere mi trabajo de este que se hizo por allá. Entonces, a los estudiantes de pre, yo siempre les digo, búsquense 10 investigaciones internacionales para que ellos se queden con 2 o 3. Pero si ellos van y buscan 10, ellos se van a quedar con 2 o 3, pero ya tienen una visión un poco más amplia. Busquen un rastreo nacional y uno regional local. Aquí yo abro un espacio, sea para un chico de Cúcuta o para uno del Atlántico, que nos cuente un poco cómo ha vivido esa experiencia. No sé si Andrés. Bueno, Jesús David González, y te presenta, Jesús, ¿cómo estás? Y luego Andrés. Buenas tardes. Soy de la clase de Fundamentos de Investigación, respectivamente. Principalmente cuando inició todo, como desde la primera clase, que fue que usted nos presentó lo de las incertidumbres, yo quedé con dudas, me dio hasta miedo, porque cómo así que la profesora nos va a generar incertidumbre o cómo nos va a provocar, cómo así que la profesora nos va como que a mandar solos a la guerra, por decirlo así. Y ya después, a medida de que uno va desarrollando las clases, va desarrollando el respectivo trabajo, uno se da cuenta de que la incertidumbre sea necesaria porque es lo que le provoca a uno como que la motivación de responder las respectivas dudas que vamos manejando a través de las clases, sobre todo en lo del planteamiento del problema, que es el primer capítulo y el segundo capítulo que estamos haciendo y que estamos finalizando estos últimos días. Entonces quedan las expectativas demasiado abiertas respecto a lo que viene siendo nuestro trabajo de grado en los siguientes semestres que van a pasar. Y eso, de que uno, como uno está en quinto semestre apenas, uno queda como con el miedo de que uno dice, no, como yo voy a empezar un trabajo de grado apenas si yo estoy en quinto semestre, aún estoy muy pollo, como se dice coloquialmente. Entonces, a medida de que uno va trabajando de la mano de ustedes, de sus recomendaciones que se va dando
clase con clase, con los avances y todo eso, uno va armando su proyecto y al final uno espera encontrar los resultados que se plantea. Muchas gracias, Jesús David, y sobre todo realizado por ustedes. Sobre todo realizado por ustedes, porque yo no puedo dejar de decirles que usted va a la internet y encuentra proyectos de todo, el que usted quiera lo va a encontrar, pero nunca tendrá, hijo, la satisfacción de pensar, de sentir o de expresar que lo hice y fui capaz y me equivoqué. Y sí, Jesús David y muchos de los que están aquí, incluido Juan, saben que yo les genero muchas provocaciones, porque estamos en los nuevos tiempos, esos son los tiempos emergentes. No es que el maestro les diga a ustedes qué es lo que van a hacer, es que los motive. Miren, la meta es esta, vamos. Y ha sido maravilloso la experiencia con los estudiantes. Ha sido maravillosa porque yo les digo, van a buscar 6 y algunos consiguen 8. Y después les digo, ahora cuéntenme qué hicieron y traen mucho más de lo que les pedí. Le damos la palabra a Andrés y luego, o primero a Smith y luego a Andrés. Adelante, Smith, preséntate por favor. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Smith Torrado, soy estudiante de tercer semestre de la carrera Comercio Internacional aquí en Cúcuta, en la Universidad Francisco de Paula Santander. Pues el referente, algo que quería opinar es algo que a mí, sobre todo por el tema en contexto que se está hablando en esta clase espejo, es que para estos tiempos y en estos métodos que estamos utilizando, se me ha hecho a mí en lo personal muy difícil el tema de la creatividad, el tema del dinamismo. Me gustó mucho la intervención de la profesora Desiree. Yo creo que es la primera vez que escucho cómo alguien de forma tan didáctica y clara puede explicar la diferencia entre esas 3 herramientas, que era el estado del arte, fundamento y demás, porque a lo mejor esto es algo más por añadir, pero y no es tan relevante, pero yo al mismo tiempo también estoy en cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Simón Bolívar aquí en Cúcuta. Y si hay algo que pasó en el hecho de las materias o de los cursos referentes a investigación, es que uno llega a la universidad como muy ansioso de poder uno empezar a expresar las ideas, entrar en pero lo cierto es que al ser de pronto cursos tan teóricos, se vuelve un poco monótono la explicación, y lo digo en ambas, pues por eso digo, de pronto no es mucha relevancia, pero lo digo para ambas universidades en las que yo estudio. Y es porque realmente usted no se imagina, profesoras y todos los que me estén escuchando, pero eso es un tema apasionable. Realmente uno poder leer las investigaciones de los demás, que que uno tenga que pensar para poder desarrollar un tema que uno sabe que pronto en un futuro le va a beneficiar a otras personas, o que de acuerdo a esto, de pronto la Facultad de Ingeniería, esto le puede suavizar o ayudar en herramientas. Eso es algo que a mí me encanta de la investigación, pero lastimosamente también por los tiempos, porque obviamente uno no está en la presencialidad, pero yo creo que el dinamismo, la falta de dinamismo en este tipo de cursos es algo grave que afecta mucho a los jóvenes como mi persona, que realmente queremos y que tenemos mucha esperanza en la investigación. Muchas gracias, Smith. Válido tu comentario. Mira, hemos hecho mucho daño en los maestros, sobre todo porque nosotros no fuimos formados en la cultura de la investigación. De alguna forma depositamos en nuestros estudiantes un temor, un miedo, una angustia. Por eso escucharlos a ustedes que están interesados, que llegan, yo les decía a los monitores, no interesa que sean muchos los que están, que sean los que están. Que sean los que están, porque los que están son los que están motivados para. Y sí, no es cierto, no es fácil. No es fácil, pero cuando a ti te pedagogizan el proceso, mira lo que terminas haciendo. Muchas gracias, Desiree. Le damos la palabra al estudiante, muchas gracias, Smith. Le damos la palabra a Andrés Felipe Ginás, que es de otro curso y que también está finalizando su proyecto de investigación. Ok, muchísimas gracias, profe Yane. Un cordial saludo para todos y todas los que se encuentran en este espacio académico. Y yo hoy estoy agradecido y toda la vida estaré agradecido, porque creo que este sendero de la investigación, desde los diferentes seminarios y desde la oportunidad de hacer parte del semillero de investigación que coordina la profe
Yane, junto con la profe Desiree, me ha permitido crecer y creo que hoy puedo compartir esa experiencia con ustedes de que es un proceso totalmente donde si hoy te decides casar con ella, con la investigación, creo que vas a ir cada día abriendo cada arista de esa investigación, viendo cómo esas vías de la investigación te van a conducir a la construcción, a la materialización de proyectos que sean pensados, de proyectos que se van a ir reconstruyendo, que te van a permitir replantearse, reestructurarse a medida de esa experiencia investigativa y esas habilidades de investigación que son propias de estos espacios, de estos diálogos. Entonces, por eso creo que pensar la investigación desde la academia como motor central es algo fundamental para ir construyendo las bases y además de eso, para ir promoviendo esa cultura de investigación desde los estudios de pregrado. Obviamente esto te va a permitir a ti trazarte y tener la oportunidad de verte, de proyectarte para realizar propuestas de investigación que te permitan alcanzar unos mayores estudios o un mayor dominio a medida que vas conociendo este mundo de la investigación, que es maravilloso y que te va a permitir desarrollar un sinnúmero de habilidades y sobre todo disfrutar de los momentos del acercamiento conceptual, teórico con cada uno acerca de ese problema de estudio que quizás cada uno decida investigar. Muchas gracias, Andrés. Bien, Andrés, que es un estudiante que ya está en octavo, Andrés. En séptimo, ya poco octavo ya. Nosotros, ya va para octavo, nosotros tenemos un gran ejemplo porque Andrés ha sido como ustedes, acucioso. En una clase yo le decía a él, Andrés, empieza a intentar vivir experiencias de internacionalización con otras universidades. Empieza a contactarte con ellos, hágale seguimiento. Hoy Andrés cursa seminarios de su saber en una universidad de Argentina. Andrés, en 2 minutos, por favor, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué se atrevió? ¿En algún momento nos escuchó? ¿Se dejó llevar por esa provocación y un día estoy haciendo esto? Cuéntanos, Andrés. Bueno, sí, claro, profe. Creo que ese ejemplo de ustedes como maestra que he tenido, creo que han sido mi mayor motivación. Creo que mirar a ustedes ese sendero de investigación que han construido en su trayectoria profesional y académica me ha impulsado y por eso me quise lanzar a ese río de la investigación. Decidí, vi una convocatoria, actualmente estoy cursando tres asignaturas de mi disciplina en otra universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de La Plata en el país de Argentina. Y obviamente desde el primer día estoy agradecido con la oportunidad, pero sobre todo ese aprendizaje significativo que me ha permitido ver otra mirada, mirar también esos desafíos que tengo conmigo mismo en esta instancia de la investigación para ir conociendo cada vez más un poco sobre eso. Y sé que al igual que ustedes, que quizás sé que hay bastantes chicos acá, no les dé miedo. Creo que el disfrutar de espacios de investigación con la profe Yana y la profe Desiree me permitieron a mí reconocer que la investigación es algo maravilloso, que vamos a cometer errores, pero que de ahí vamos a encontrar salidas, oportunidades, posibilidades, y que la investigación te va a abrir ventanas, te va a abrir posibilidades de cambios conceptuales, teóricos, pero sobre todo que te va a dar y te va a permitir reconocer perspectivas epistemológicas, metodológicas, que te van a ir permitiendo y abriendo en este campo de la educación, en mi caso que lo estoy aunando con una disciplina de mi saber. Muchas gracias, Andrés. Andrés hoy desarrolla 3 asignaturas entre Argentina y Chile. Es así, ¿verdad, Andrés? En este proceso se fue dejando llevar. Y en la medida en que tú avanzas y te atreves y tocas puertas, y luego cuando él se da cuenta de la convocatoria, establece la relación con la Oficina de Internacionalización de los Procesos acá en Barranquilla, y la oficina
busca convenio con la universidad y él adelanta asignaturas que son homologables acá. Lógicamente que ese es un proceso interno, a él le tienen que dar aval, pero queremos que si ustedes están pensando en la investigación, piensen en grande, piensen en que son el futuro de esta región y de la nuestra, y que podemos sentarnos a generar estos diálogos. Bueno, eso es lo que toca. Eso es lo que disculpe, toca. antes de que dese de pronto el cierre, y lo más chévere es que yo conocí la investigación y la conocí en estos tiempos emergentes, que quizás tuve ese primer acercamiento y sin duda, a pesar de este confinamiento, de esta coyuntura que estábamos de pronto aquí, me dediqué y me enamoré, y creo que cada uno de nosotros debemos de sentirnos y apasionarnos porque esto es algo maravilloso, y si tú tienes y te enamoras de esto, lo vas a hacer y lo vas a hacer con felicidad, con alegría, con satisfacción, y vamos a ir creciendo, y esa semilla que desde ese día comenzó a germinar, algún día vamos a obtener esos frutos en esos proyectos. Y también anímense a esos procesos de internacionalización que hoy soy yo, quisiera que ustedes me acompañaran también. Muchas gracias, Andrés. Nosotros lo ponemos siempre ante los amigos para que él vaya orientando a los jóvenes, porque a veces entre jóvenes ellos se van ayudando más. La experiencia de Andrés es excelente. Yo no sé, Luis Galvis está pidiendo la palabra. Luis Galvis, ¿de qué universidad es? Y bueno, interesante, dice Daniel Simanca. Bueno, entonces avanzamos. Luis Galvis no va a hablar. Bueno, pasamos al fundamento teórico. Ya la profesora Decidir lo dijo muy clarito. Son las teorías que aportan a la solución del problema que tú estás tratando. El fundamento metodológico será un espacio que ya el otro año con el profesor Juan estaremos buscando para hablar del paradigma, para hablar del método, para hablar de la población, para hablar de las técnicas e instrumentos, para hablar de la coherencia de ellos con el objetivo. Y luego el análisis e interpretación de resultados. Miren, cuando nosotros tenemos las grandes columnas, es fácil avanzar. Disfrutamos el proceso. Estamos con Ítaca, lo disfrutamos y avanzamos. La siguiente diapositiva, porque ya se nos está venciendo el tiempo, es muy sencilla. Este es el entretejido que tenemos que armar. Sí, muy sencillo. Es mirar un poco cómo vamos a poner en diálogo el fundamento ontológico y epistémico del tema que nos interesa, con lo que plantea la realidad del mundo en educación en ese momento. ¿Cuál es esa realidad entre la teoría y la práctica? Porque tanto en un programa como en el otro nos dan unos elementos, pero la realidad es otra. ¿Cuál es el papel mío como sujeto y como objeto de la investigación? ¿Y cuál es el rol que debo asumir en un proceso de investigación? Ustedes jóvenes y yo y el profesor Juan y la profesora Desiree, asumiendo maravillosos procesos para amar la investigación. Miren, afianzar mi proyecto de vida y aumentar los indicadores de movilidad nacional e internacional, de relaciones y conexiones de la institución en la que estoy. Nosotros de repente no hemos visualizado eso como una oportunidad, pero sé que los jóvenes que están aquí hoy lo van a hacer. Ahora sí, tenemos que comprender un mundo que dialoga con la sociedad, que dialoga con la cultura, que dialoga con la educación. Díganme, ¿qué carrera no tiene esto? Un mundo en donde hay valores, un mundo que piensa que lo importante de la sociedad son ustedes y yo, el ser humano, y un mundo en donde ese saber pedagógico, académico, disciplinar, debe dialogar con los diversos escenarios, más si estamos en un programa de internacionalización, comercio internacional, los licenciados en sociales, que somos profesionales que formamos para el mundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Profesora Desiree. Bueno, y aquí en la emergencia, este es un gráfico que yo utilizo mucho para ver cómo ponemos a dialogar esos saberes con ese campo. Es una emergencia que siempre veo. Cómo esos saberes son integrados, cómo tienen una visión compleja, cómo no dejamos de lado esas incertidumbres que le dan sentido a nuestra vida, y el campo, que es el contexto en el que yo me educo, el campo que me exige que reconozca al otro, que dialogue con otras disciplinas, que piense en procesos de relegación, porque estamos tratando de sacar a la juventud de la zona de confort. Es una emergencia, pero al mismo tiempo es un mito o es una realidad. Bajamos por favor a la siguiente. Decir por favor. Y aquí una imagen que utilizo muchísimo.
Cuando voy a plantear un nuevo paradigma en educación, desde la perspectiva de investigación, siempre ubico dos puertas o dos cajas, una abierta y una cerrada. ¿Dónde se quieren visualizar? ¿Dónde se ubican ustedes? Vayan pensando, ¿qué tipo de investigación es la que yo quiero realizar? ¿Una cerrada, estadística, numérica o una abierta que haga posible analizar los sentidos, los significados, hacer interpretación de los hechos, contextualizar las realidades? Que esa es la otra. Hoy la educación amerita problemas contextualizados. Entonces yo ahí les dejo la imagen. Piense qué tipo de investigación para que luego generemos otros escenarios de diálogo y de comunicación. Pasemos, por favor. Estoy repensando la investigación para mirar dónde estoy, dónde quiero estar, hacia dónde me voy a dirigir. Hay un nuevo paradigma, el paradigma emergente, el paradigma que transforma, el paradigma que invita a todos los jóvenes a hablar desde un pensamiento complejo. Y yo sé que Jesús David siempre da miércoles a la profesora, primero la provocación, luego la incertidumbre, ahora el pensamiento complejo, y lo complejo no es lo difícil, lo complejo es aquello que nos recuerda que hacemos parte de una sociedad que está interactuada, interconectada. Bajamos, por favor, para dejarle de lado lo lineal. Bajamos, Desi, por favor. La siguiente. ¿Desde dónde hablo? Desde una perspectiva eminentemente cualitativa. Llámense los estudiantes de comercio internacional, llámense los estudiantes de la licenciatura, ya estoy cerrando. Tenemos que hablar desde hacer las cosas bien, desde conocer qué es lo que se requiere para que seamos buenos profesionales en el mundo, que conozcamos un nuevo paradigma en educación, desde todos los saberes, que es el paradigma emergente, que integra, que relaciona, que conecta, que acaba los estancos, que dialoga, que es incluyente, que es innovador. Ya es un paradigma que propicia la participación de ustedes. Y desde otro libro, baja por favor, la siguiente. Y desde estos son libros en donde yo he estado participando. El primero es el producto de mi tesis doctoral, Saber y Práctica Pedagógica, Aulas Abiertas a la Investigación. Ahora entienden por qué amo esto del proyecto de investigación. Ahora comprenden por qué conozco al profesor Juan Álvaro Picón en esta ruta orientadora. Hablo también desde las prácticas interdisciplinares, desde la educación emergente. Yo, profesor Juan, quiero escucharlo también usted porque tuvimos un encuentro de investigación y me gustaría escucharlo porque este es un diálogo de 3 educadores con jóvenes que están interesados en hacer posible esa cultura. Yo te escucho. Ok, mire, muy buenas tardes, profe Janet Sacker, también tu compañera allí, los de la Universidad del Atlántico, y créeme que por lo menos siempre cuando se va a iniciar la investigación, se visualiza como un campo como oscuro, ¿no? Entonces un campo en el que se pueden tener muchas ideas, entonces usted cada día puede ir desarrollando nuevas ideas, pero se encuentra con un escenario que usted no sabe cómo empezar a materializarlas. Y allí es donde usted tiene que empezar a hacer fuerte de pronto lo que es la lectura y empezar a buscar de pronto como ese tipo de documentos en el que pueda apoyarse para empezar como a clarificar acerca de qué es lo que va a tratar. Ya después con el desarrollo, pues usted va mirando, va concretando cuál es el tema que va a desarrollar, va mirando cuál sería el posible título y va mirando qué es lo que quiere usted con su investigación. Allí para ello se hace importante lo que son los objetivos. Y el objetivo, pues el objetivo general siempre pues, va de la mano con el título y los objetivos específicos son como que esos caminos, como esa escalera que uno tiene que ir trazando con el fin de ir desarrollando. Ya lo demás, entonces, tiene que usted empezar a construir lo que es el marco teórico y los diferentes marcos que pueden existir allí, el marco legal, el normativo y todos los demás. Y ya después, de acuerdo con el tipo de investigación, ya de pronto si es una investigación descriptiva o de pronto miramos a ver si de pronto viene siendo comunicativo, empezar a recopilar los datos, la información que le van a servir con el fin de obtener unos resultados y finalmente con ellos, pues usted ya ir pensando en lo que el trabajo que puede diferir de lo que se estaba iniciando. Entonces allí, pues siempre lo importante para investigar es investigando. Y para ello, pues siempre es importante pues, buscar las lecturas, empezar a concretar. Por lo menos allí con los estudiantes siempre pues, se le han dado como unas herramientas con el fin de limitar un poco lo que es la búsqueda, de pronto con estos indicadores booleanos, con el fin de pues, unas búsquedas más concretas
y que ellos puedan entonces mirando qué es lo que la información que ellos requieren con el fin de poder desarrollar su trabajo de investigación. Muchas gracias, profesor Juan. De verdad, estamos cumpliendo en este momento 60 minutos de comunicación, eso es lo que habíamos planeado. No queremos agotar a los jóvenes, de verdad, muchas gracias por esa precisión también en lo que ha de ser ese recorrido, que representa una gran ruta de formación y transformación de los jóvenes. Tenemos 28 personas hoy conectadas con nosotros, estudiantes maravillosos, valiosos, que han llegado, por lo menos inquietos, a mirar cuál es la provocación, de qué manera yo puedo avanzar, qué me aporta este espacio. Gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander que hace posible. Esto se llama una experiencia de clase espejo, en donde intervienen 2 profesores, 3 profesores, intervienen los estudiantes de acá. Y nos gustaría no cerrar, profesor, sin escuchar la intervención de 2 chicos, uno de allá y uno de acá. Me gustaría que hablara una niña, Jaylin. ¿Jaylin está por ahí? ¿Jamie? Jaylee. No sé. Estaba por allí. No sé si se encuentre. La había visto que estaba conectándose. O sea, ella no es del grupo mío, sino, mire, Jaylin no se encuentra allí, entonces démosle la oportunidad a cualquiera de los estudiantes de la Francisco Paula Santander. ¿Quién quisiera participar? Britney ya participó. A ver. Hola, profe, buenas tardes. Mire, Jaylin, mire, sí. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Sí, Jaylin es una niña que está adelantando una pasantía de un trabajo, bueno, o sea, tiene que realizar sobre una norma que se llama VAX. Esa norma VAX va dirigido directamente pues a empresas que tienen que ver con el comercio internacional. Y ella allí en ese trabajo pues tiene una serie de dudas y incertidumbres que de pronto sería este espacio como para mirar qué ha sido lo más difícil que usted ha conseguido para poder desarrollar ese trabajo. Jaylin. Bueno, profe, lo que al principio pues generalmente me detuvo fue la búsqueda de información, porque básicamente los documentos que yo necesitaba para saber acerca de qué colocar en mi tesis no los encontraba, porque generalmente la página en donde pues hablaba acerca del VAS y ya todo respecto a eso, tenía que realizar un curso que pues tenía su precio y para yo poder visualizar los documentos pues tenía que pagar. Pero ya ya tengo la oportunidad de poder tener acceso a esos documentos y yo creo que eso era como que lo que más me detenía y me demoró un poco al momento de estar realizando mi tesis. Muchas gracias, Jaylin. En estos días, la universidad tiene bases de datos. Las bases de datos le permiten el acceso a los estudiantes y muchas veces los estudiantes no valoran esas bases de datos. Y esas bases de datos internacionales, en línea, en red, te permiten investigar. El problema es que nosotros tenemos un tema de investigación y vamos a buscar en parte del estado del arte y queremos encontrar el mismo título. La idea no es encontrar tu mismo título, porque ese título tratas de crearlo tú. La idea es encontrar, lograr identificar algunas investigaciones que se asemejen a la tuya, pero que tú ahí logras identificar puntos de divergencia o convergencia. Porque se supone que tu proyecto lo estás tratando de abrir tú y debe tener alguna particularidad con los que están en el mundo. Muchas gracias. Le damos la palabra a un estudiante de Barranquilla, por favor. Inquietudes, dudas, preguntas. No sé si por aquí está Irina. ¿Qué hubo, Irina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sí, profe, acá estoy. ¿Cómo ha sido tu experiencia en investigación? Cuéntanos de manera muy rápida. Bueno, en el transcurso del proceso de la asignatura de fundamentos, la profesora nos motivó constantemente para que lleváramos a cabo un proceso investigativo que nos permitiera llevar el trabajo de grado a niveles mucho más grandes. Y sí, apenas estamos comenzando y sentimos muchos miedos, muchas dudas, pero a través de la profe nos pudimos llevar a cabo como esa guía o esas motivaciones para poder
integrar todas nuestras ideas y obtener buenos resultados a la hora de ya avanzar hacia los demás capítulos. Muchas gracias. A ti, Irina, y les comento a todos los estudiantes, miren que esos son trabajos que no haces para el profesor, que lo haces para usted. Tengo estudiantes del doctorado que cursaron académicamente todas las asignaturas, pero solo le falta en doctorado si se hace tesis. Y grábenlo también como este encuentro. En pregrado se hacen trabajos de grado, monografías. Las tesis solamente se plantean a nivel de doctorado, por su carácter innovador, relevante, por la transferencia social, pero ustedes realizan trabajo de grado. Miren, tengo estudiantes de pregrado, de maestrías, de doctorado, que usted les dice, ya terminaste, ya yo terminé, ¿terminaste todo? Sí, todo, ya estoy listo. ¿Y te graduaste? No. ¿Y por qué no te has graduado? Porque me falta la tesis, o porque me falta el trabajo de grado. Nene, te falta todo, te falta todo. Lo que hiciste fue única y exclusivamente cursar una asignatura. Asignaturas que se deben articular a tu trabajo de grado. Cuando usted, mi querido estudiante de Cúcuta, de Barranquilla, del Amazonas, del mundo, logra poner en diálogo los seminarios con su trabajo de grado, usted se está formando en investigación. Muchas gracias. A la profesora de Ciret, al profesor Juan, a los estudiantes de Cúcuta, a los estudiantes de Barranquilla. Esta experiencia es una experiencia de clase espejo y ojalá sigamos dialogando, la profesora. Muchas gracias. Usted tiene la última palabra, profesora de Ciret. Muchas gracias. Bueno, profe Janet, agradecer este espacio, ¿no? Pues haber estado aquí, pues dando pues esos temas a los estudiantes de ambas universidades, ¿no? Son actividades que enriquecen. Los estudiantes van a sentirse a gusto con cada uno de los mensajes que usted logró transmitir en esta hora y un poquito más, de acuerdo con los conocimientos, pero más que conocimientos, la experiencia que usted tiene, ¿no? La experiencia investigativa, que como usted dice, usted en algún momento de pronto pues pensaba que no era pronto el campo suyo, y ya después logró como que descubrirlo, ¿no? Entonces, y ya después de que empezó a descubrir, ya se da cuenta que eso es un paseo, y es que es un gusto, profe, verla, hablar a usted, escucharla hablar, porque usted lo que transmite es como esa esperanza en que sí se puede uno influir en el campo investigativo. Entonces ese es el mismo mensaje que se les deja a uno a los estudiantes. Miren ahí la profe Janet, miren de pronto la forma en que ella se expresa, y verán que pues es un camino que pues siempre pues hay que ir construyéndolo paso a paso, pero una vez está usted en ese camino, está en ese vagón, pues vas a dar cuenta que el proceso va a ser un poco más llevadero, más fácil, que de pronto si no hubiera dado ese primer paso, iniciar este proceso. Profe, entonces, a nombre del Programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco Pablo Santander de Cúcuta, aquí son estudiantes, es una electiva, ¿no? Es una electiva, la electiva se llama Semilleros de Investigación. Ellos también pues tienen una asignatura que se llama Metodología de la Investigación, que es la que les van a concretar en su momento cuando tengan que realizar lo que es el proyecto de grado o lo que tengan que realizar su pasantía. Allí se le dan son nociones para tener una ubicación de cómo es que se debe de pronto ser un poco más llevadero este proceso. Bueno, muchas gracias. Esperamos repetir la experiencia para otra ocasión, seguir invitando a la profesora de Ciret, a los estudiantes que nos puedan acompañar y que tengan buena tarde. Bueno, ok, profe, muy buena tarde. Entonces, con eso ya entonces damos concluida la clase espejo. Vino dada por la docente Janet Sáquer García. Un gusto para todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico y la Universidad Francisco Pablo Santander, Programa Comercio Internacional. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. A los estudiantes, muchas gracias.